Voy a compartir la pantalla para... ¿Se puede ver bien ahí? Sí, sí. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos hablando de la iglesia de Esmirna, del mensaje a la iglesia del Milde, ya dicho sea de paso, ya Esta llamada se está grabando. subimos Se están tomando notas de esta llamada a YouTube. Ahora y nosotros nos toca trabajar lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Esto es básicamente lo que vamos a trabajar hoy, en el día de hoy. Así que presten atención, cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, me hacen saber. La porción que vamos a estudiar, lo que tiene que ver con el mensaje, se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 2, versos del 12 al 17. En esos 5 versículos, nosotros vamos a estar viendo lo que es el mensaje, con el propósito de analizarlo, ver algunos por qué, algunas cosas, buscar las razones de por qué algunas cosas, pero también extraer algunas lecciones para nosotros muy importantes. El momento. Cuando nosotros básicamente analizamos el mensaje de esta iglesia, nos damos cuenta, haciendo una observación rápida, una lectura superficial, la iglesia está dividida. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esta iglesia está dividida entre aquellos que retienen el nombre de Jesús y que retienen y no han negado su fe, versus los que retienen la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Nuevamente, aquí volvemos a trabajar con los nicolaitas, que lo vimos en Efesios, en el mensaje a Efesios. O sea, esta iglesia está dividida y eso es muy problemático. Por ejemplo, Mateo nos dice claramente que una casa dividida no podrá estar en pie. Y estamos hablando que dentro de la iglesia hay dos grupos. Y por otro lado, esta iglesia habita en un lugar muy peligroso. Ustedes leen el mensaje, se darán cuenta que aparece la expresión donde mora Satanás. Si leen el 16, por ejemplo, o donde está el trono de Satanás. O sea, es una cosa, si ustedes analizan el mensaje de las 7 iglesias, esta es la iglesia que se le habla en esos términos. Significa que en el lugar donde ellos estaban era bastante peligroso para un cristianismo, para un cristiano. Y por último, estamos viendo también que esta iglesia recibía ataques de afuera, pero más terrible aún porque es natural que tú recibas ataques de afuera. Es 100% natural a la luz de lo que estudiamos la semana pasada de Esmirna. Pero esta iglesia, aparte de los problemas de afuera, tienes problemas dentro, es atacada adentro. Y aquí donde yo quisiera que profundicemos y analicemos y veamos algunas cosas. Yo voy a empezar con el primer verso, verso 12, nos dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, y quiero pararlo ahí. Nosotros hemos visto que cuando hacemos un análisis rápido de cuál era la condición de la ciudad para el momento que se escribió en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos algunas pistas, encontramos algunos detalles que nos ayudan a entender, el mensaje a esa iglesia. O de antemano, un pequeño repaso. Siempre que nosotros estamos analizando las 7 iglesias, debemos de entender que estas fueron iglesias reales que existieron en el siglo I. Por lo tanto, es necesario yo también entender el contexto histórico de estas iglesias para poder entender bien el mensaje. Porque estos mensajes inicialmente fueron enviados a esas iglesias para darle consuelo y esperanza y darle solución a varios problemas que ellos tenían en función de una situación que estaba viviendo. Entonces, no podemos hacer una buena interpretación
de estos mensajes si no tomamos en consideración algunos elementos o algunos detalles que se mencionan con respecto a la situación que estaba viviendo y a la ciudad. Y nos hemos dado cuenta a medida que hemos estudiado que algunos detalles de la ciudad arrojan luz con respecto a por qué se dicen tales o ciertas palabras. Sí, y la iglesia de Pergamo no es la excepción. Básicamente, esta iglesia era la capital administrativa de la provincia. Era incluso considerada el orgullo del imperio. O sea, era una ciudad muy cercana a las políticas romanas. Y eso es muy importante y se van a dar cuenta por qué este detalle es muy importante. Una ciudad, a diferencia de las otras, Pérgamo era muy cercana a Roma. Fue la primera ciudad, y ahí es que viene el tema de la cercanía, fue la primera ciudad en construir o en que se decidiera en la cual construir un templo a un emperador. Y aquí nosotros vemos algo interesante. Aquí nosotros podemos ver una mezcla de lo político y lo religioso. Noten cómo se construye un templo para adorar al emperador romano. ¿Sí? Aquí vemos ese clima y eso arroja mucha luz de la situación que están viviendo los cristianos allá. O sea, se están mandando o se está imponiendo a través de la fuerza política que se adore a alguien. ¿No les recuerda eso algo? Por ejemplo, Daniel 3, un ejemplo claro de eso. También, y es muy interesante, este lugar era el lugar de residencia del procónsul romano, quien tenía el derecho de la espada. Ahora, ¿qué significa el derecho de la espada? Básicamente, tener el derecho de la espada implicaba que el procónsul podía decidir quién vivía y quién moría. En otras palabras, tenía la vida de una persona en sus manos. ¿Sí? Y en términos religiosos, esa ciudad era todo un caos, era todo un espectáculo, por decirlo así, ya que ahí estaban los principales templos dedicados a los dioses romanos y griegos, pero también ahí estaba un dios serpiente que se llamaba Escolapio para los romanos, que dicho sea de paso, es a partir de esa imagen que nosotros hoy en día tenemos el logo de la medicina, que es una serpiente enroscada. Para la época, se entendía que este Dios era el Dios de la curación y sanidad e incluso era considerado como el Salvador del mundo. Entonces, viendo todo este escenario, uno se da cuenta de algo. Tenemos una deidad pagana en esta ciudad que tenía forma de serpiente. Y ustedes se imaginarán cuando esa persona leyeron Apocalipsis 12, que vieron la serpiente antigua, o sea, una referencia al mismo Satanás que estaba en ese lugar. Dicho sea de paso, y algo que no le puedo dejar escapar era que el templo de Zeus, señores, vista desde la altura, parecía un trono en la ciudad. O sea, el templo de Zeus fue diseñado o construido de tal forma que el que lo veía desde las alturas veía un trono. Por eso no es extraño que el Señor, su infinita sabiduría y siendo el maestro de maestros, tomar elementos de la ciudad para hablar de la condición espiritual que tiene la ciudad, evidentemente. ¿Me siguen el punto? Es básicamente, sí. Algunos detallitos nosotros consideramos y entendemos que son importantes entenderlo, porque ahora nosotros vamos a entender la presentación de Cristo. Yo les decía que el procónsul tenía el derecho de la espada. Él decía quién moría y quién vivía. Pero vemos que Cristo se le presenta a la iglesia de Pérgamos en términos del que tiene la espada aguda de dos filos. Interesante, ¿no? O sea, los habitantes de Pérgamo tienen miedo
lo que han podido retener su nombre y lo han negado su fe, tienen miedo, están viviendo en un lugar donde una persona decide si ellos muere o no, y el mensaje que el Señor le envía solamente en la presentación es: yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Evidentemente, esta presentación de Cristo, señores, tiene un doble enfoque. Y más adelante, nosotros vamos a estar analizando a qué se refiere ese doble enfoque de esta frase. Es importante señalar que esta frase, el que tiene la espada aguda, es obtenida o es sacada de Juan en la visión que tuvo de Cristo. O sea, la presentación en la forma en como Cristo se presenta a esta iglesia es en términos de la visión de Apocalipsis capítulo 1. En la visión de Apocalipsis, el capítulo 1, se presenta a Cristo como aquel que tiene una espada aguda de dos filos que sale de su boca. ¿Sí? Y esto es muy interesante, que salga de su boca. Por lo general no. Este es el único caso donde una espada no se usa en las manos, sino que sale de la boca. Pero noten que en la presentación, Cristo se dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Noten que no añade el elemento boca. Lo que quiere indicar que este mensaje, esta presentación, va dirigido a darle ánimo a los cristianos que viven en Pérgamo, diciéndole que el que verdaderamente puede decidir, el que verdaderamente tiene la autoridad para decidir quién vive y quién muere, es Cristo, no el procónsul. ¿Notan la idea? ¿Se dan cuenta ahora por qué ese contexto histórico juega un papel? Ahora yo entiendo en primera instancia por qué Cristo se presenta a ellos como el que tiene la espada de dos filos. Pero también esto tiene un segundo enfoque. Cuando nosotros, y eso lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero cuando nosotros estamos viendo, cuando nosotros leemos el mensaje de la iglesia de Pérgamo, nos damos cuenta que también la iglesia tiene problemas doctrinales. Por un lado, tenemos la decisión que puede tomar el procónsul de matar a una persona, de darle vida, por un lado, y la adoración al emperador y todo eso. Y por otro lado tenemos el ataque que está recibiendo la iglesia desde adentro. Y Cristo, para responder también ese mismo problema, se presenta como el que tiene la espada de dos filos. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 16. Miren cómo dice. Estoy leyendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:16 nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Noten que en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 12, se presenta como aquel que tiene la espada, pero no especifica en dónde tiene la espada, sino que la tiene. Quizá cualquier persona puede asumir que él la tiene en la mano, pero el castigo o la advertencia que él le hace a la iglesia, que si no se arrepiente, la advertencia radica en que va a pelear con la espada de su boca. O sea, aquí nosotros vemos que la iglesia tiene problemas fuera en términos de muerte de espada, pero también tiene problemas internos en temas doctrinales. Recuérdense que la Biblia asocia a la espada con la palabra de Dios. Y nosotros vemos en la iglesia de Pérgamo que el problema es que hay muchos que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y es por eso que le digo que esta presentación tiene doble enfoque. Uno,
para darle consuelo con respecto a la situación de afuera, pero por el otro lado para resolver un problema que está dentro de la iglesia. ¿Me entendieron el punto? ¿Entendieron la idea? Perfecto, perfecto. Quiero buscarles rápidamente algunos textos en la Biblia donde la espada se relaciona con las palabras o con la lengua, se relaciona con las palabras, con la lengua, con la garganta. Lo interesante de estos tres elementos, que tú para hablar particular palabra necesitas la boca, la lengua y la garganta. Y esta relación nos ayuda a nosotros a entender que también la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Sí, yo quiero, vamos a ir rapidito a Salmos, el capítulo 64, perdón, verso 3. Y miren qué dice aquí. Que afilan como espada su lengua. ¿Escucharon el texto? Que afilan su espada como lengua y lanzan sus saetas suyas palabras amargas. Aquí ustedes pueden ver que la espada está asociada con la lengua. Perdón, exacto, con la lengua. Y la lengua es un órgano que se utiliza para la articulación de las palabras. Por otro lado, tenemos Salmos 57, 4. Salmo 57, 4 nos dice: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombre que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saeta, y su lengua espada aguda. ¿Sí? ¿Me sigue del punto? Salmo 55, versículo 21. Salmos 55, versículo 21. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza su palabra más que el aceite, más ellas son, hablando de las palabras, espadas desnudas. Noten que las palabras se asocian con espada, con lengua. ¿Sí? Proverbios, capítulo 5, versículo del 3 al 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Y debemos entender, esto es una poesía, pero el texto señala que de los labios de la mujer destilan miel, y sabemos que eso es figurativo porque no destilan miel. Los labios lo que destilan serían palabras. Hablando de que la mujer habla de forma dulce, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espadas de dos filos. Noten, ella destila palabras dulces, al final esas palabras son como agudo como la espada de dos filos. Y es interesante porque la expresión que aparece en el Apocalipsis son dos filos. Son palabras como seductoras. ¿Sí? Tenemos Isaías, capítulo 49. Capítulo 49, versículo 2. Y puso mi boca, vean el texto, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Pero noten, puso mi boca como espada aguda. ¿Sí?
Efesios son una de las citas más directas, más claras, que ahí no hay confusión, pero quería que vieran cuál era el pensamiento en el Antiguo Testamento y cómo ellos relacionaban la boca, la garganta, la lengua con la espada. Efesios capítulo 6, versículo 17. Esto nos recuerda la armadura de Dios. Y dice el verso 17, toma el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma, hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es muy importante y no se olviden de eso a la hora que analicemos el texto y pelearé con la espada de mi boca. Muy importante esa idea. Pero noten que todos estos textos apuntan a que la espada, la cual vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, implica tanto la palabra de Dios para resolver el problema interno de la iglesia, como una espada literal en favor o darle consuelo a la misma iglesia de los ataques de afuera. ¿Me entendieron el punto? ¿Alguna inquietud, alguna duda hasta aquí? No, vamos bien. Ok. El próximo texto tiene muchísimos elementos que lo subrayé en colores porque entiendo que no podemos dejar de hablar de eso, porque este sería como el meollo o el centro del mensaje. Cristo le dice, ahora viene la parte, la evaluación. Ya Cristo se le presentó en términos de uno de los elementos de la visión de Apocalipsis 1. Ahora Cristo hace la evaluación. Yo conozco, y soy muy enfático en el griego que aparece aquí como que yo conozco. Ese griego, oidá, implica un conocimiento completo de la realidad. Tiene toda la perspectiva, nada se le escapa, no hay error alguno. Es un conozco que se aplica a la omnisciencia de Dios, básicamente, por las condiciones que tiene cuando se le aplica a Jesús en este caso. Yo conozco tus obras. O sea, conoce el panorama completo. ¿Y dónde estás? Y el texto señala dónde está el trono de Satanás. O sea, el Señor reconoce con exactitud y conoce plenamente que están en práctica donde está el diablo. Si nosotros pudiéramos elegir un lugar de las 7 iglesias para decir dónde el diablo tendría su comando, si lo pudiéramos decir así, sería Pérgamo. Es la única iglesia que se le dice dónde, se le enfatiza dónde tú estás. Y lo voy a seguir leyendo. Pero retienes mi nombre, ni has negado mi fe. Este es el primer grupo. Este es el primer grupo. Recuérdense que la iglesia está dividida. Este es el primer grupo. No has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y oigan cómo concluye el texto, donde más Satanás, indicando que el énfasis de este texto está en que esa persona está donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono. Ahora, ¿qué quiere decir la expresión? ¿O qué quiere implicar la expresión trono de Satanás? Una expresión un poco enigmática para muchos, pero ¿qué quiere decir? Bueno, lo primero que tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de trono, tenemos que hablar de un reino, hablamos de autoridad, hablamos de dominio. Eso es lo que analiza el griego y eso lo vamos a ver cuando tengamos que estudiar Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, que vamos a ver muchos tronos. También lo vamos a estar analizando cuando veamos la iglesia de Laodicense, donde se le promete que te sentarás en el trono conmigo, le dice Cristo. O sea que el tema del trono aquí
es muy importante e implica dominio, autoridad, lo que significa que esta iglesia estaba donde Satanás tenía autoridad. Podría no verlo así, donde Satanás tenía autoridad. Ahora, ¿cuáles eran las características que tenía esta ciudad para ser llamada el trono de Satanás? Bueno, era cuando usted hace una evaluación con respecto a todas las iglesias, se dará cuenta que esta es la iglesia, por decirlo así, más idólatra, en términos de la cantidad de templos que tenía. Tenía templo a Apolo, a Zeus, a Escolapio y a varios dioses más. Aquí la adoración al emperador era obligatoria. También ocurría ese mismo caso en Esmirna, pero aquí tenía un carácter mucho más de obligatoriedad por el hecho de que esta ciudad tenía la relación más cercana y más íntima con Roma que las otras ciudades, básicamente. Se darán cuenta que esta fue la primera ciudad a la cual se le dio el honor, entre comillas, de hacer una estatua en honor a un emperador. ¿Sí? Y era tan difícil la vida de los cristianos allá, porque yo le había mencionado que el procónsul tenía el derecho a la espada. ¿Sí? Y era obligatorio que una vez al año todos los ciudadanos de Pérgamo fueran a quemar incienso en honor al emperador y le llamaran señor, algo que los cristianos evidentemente se iban a negar. Esto implicaba básicamente la muerte de una persona, aparte de un sinnúmero de sanciones económicas. ¿Sí? O sea, estamos viendo que a diferencia de las otras iglesias, era aquí donde ese requisito tenía un peso más sólido que quizás las otras. Pero a pesar de eso, señores, a pesar de ese ambiente hostil y de muchas situaciones que estaban viviendo, el texto dice, retienen mi nombre y no han negado mi qué, mi fe. Y esto es muy importante porque esto nos dice a nosotros que no importa la circunstancia, tú puedes serle fiel a Dios. Eso es lo que refleja. Y es interesante que hay un pequeño grupo de personas que retienen el nombre y no han negado su fe. Y esto nos recuerda a la historia de Elías con Balaam. Perdón, con Balaam no, con Jezabel, que la vamos a ver dentro de 2 semanas. Vamos a analizar a Jezabel. ¿Y qué dice Elías? Solamente, Señor, yo he quedado. Y dice, no, hay 7,000 que todavía no han doblado su rodilla a Baal. También nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 9, donde el Señor, donde Isaías dice, si nosotros, y quiero buscarlo para que lo leamos, pero se lo voy a parafrasear, si Dios no hubiese dejado un poquito de entre nosotros, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma y Gomorra fueran, y semejante a Gomorra. Esto significa, mis hermanos, que no importa la condición en la cual está la iglesia, no importa la condición en la que se encuentra la iglesia, siempre hay un pequeño grupito que a pesar de todo se permanece fiel. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Pero note que la guerra no fue contra la mujer, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, con
lo que quedó de la descendencia de ella, resto de la descendencia de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Siempre Dios tendrá un grupito, un pequeño grupo, a pesar de las grandes apostasías, a pesar de las grandes situaciones, que se les serán fieles y retendrán su nombre y no negarán su fe. Pero noten el texto. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Es interesante que el texto diga ni aun en los días. Imagínense, y es interesante, quiero ponerle un ejemplo para ilustrárselo. Imagínense que usted es fiel a Dios y lo están sancionando, lo están persiguiendo, y usted ve la muerte de una persona que murió, una persona fiel, y está siendo martirizado por su fe. Mis hermanos, eso hay que ser honesto, hay que ser honesto. Eso pone en para a todo el mundo. Concho, lo están matando de verdad. No es que me están diciendo que lo van a matar, no, es que lo están matando de verdad. Y yo lo estoy viendo. Y yo me traslado y digo, yo puedo ser el siguiente. Y hay otra realidad, nadie quiere morirse, señores. Nadie quiere morirse. Y el texto señala, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto en donde mora Satanás. ¿Sí? O sea, que aún ni en ese momento, ni en esos días, ese pequeño grupito negó la fe de Jesús. Noten, si ustedes leen, por ejemplo, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es lo que Jesús dice aquí, no han negado mi fe. O sea, esto me está diciendo a mí que estas personas estaban siendo sometidas al más alto nivel de persecución, porque estaban donde moraba Satanás. Ahora, es interesante el personaje que se menciona, Antipas. En la Biblia solamente aparece este nombre como 2 veces. Y por decirlo así, hay un Antipas bueno y un Antipas malo. ¿Ustedes se recuerdan de Herodes? El que mató a Juan el Bautista. Su nombre era Herodes Antipas también. Pero este Antipas es especial. Y dicho eso de paso, nosotros tenemos en la Biblia muchos personajes que reciben un título, un halago de Dios. Por ejemplo, Daniel, tú eres muy amado en el cielo. Abraham, amigo de Dios. Por ejemplo, está Daniel, está Abraham, David, es conforme al corazón de Dios. O sea, hay muchas personas en el Antiguo Testamento que reciben elogios de los profetas con respecto a ciertas condiciones, pero oigan cómo este hombre es llamado. Este es un título especial, mi testigo fiel. Al único que se le llama testigo fiel, sacando Antipas, es a Cristo. Usted lee el libro de Apocalipsis completo y aparte de Antipas, al único que se le llama testigo fiel es a Cristo. Apocalipsis 1, Apocalipsis 19, Apocalipsis 22, el testigo fiel y verdadero dice estas cosas, digo que son ciertas y vienen en breve. O sea, y eso es interesantísimo, que a una persona en toda la Biblia se le llame el testigo fiel y que ese título sea exclusivo de Cristo a la luz del libro de Apocalipsis. Y de manera breve, quiero comentarle la historia de Antipas. Evidentemente, las informaciones que se tiene de Antipas son fuentes posteriores, es decir, son fuentes extrabíblicas. O sea, no tenemos mucha información que nos dé la Biblia respecto a eso. Lo que sí lo que tenemos
son las cartas, algunos libros apócrifos que no hablan acerca de él, básicamente. Antipa era un obispo en la iglesia de Pérgamo. Se cuenta que fue colocado ahí por el apóstol Juan. Sí. ¿Qué ocurre con esto? Era un obispo, era fiel, su vida representaba a Cristo, que miren, y murió por su fe, algo que también es un ente vinculante para relacionarlo con Cristo. Los sacerdotes de Pérgamo tuvieron, básicamente, tuvieron un sueño, se dice el relato, donde los demonios le dijeron, nosotros no podemos estar ahí, no podemos hacer nuestras curaciones, porque los sacerdotes hacían un sinnúmero de ritos, y esto generaba dinero, señores, esto generaba dinero. Y estos demonios dijeron, yo no puedo, porque Antipas, sus presencias y sus oraciones nos expulsan. Esto llenó de ira a los sacerdotes paganos y decidieron llevárselo arrastrado y meterlo en un toro, en un buey o toro de bronce. Y lo encendieron y él murió calcinado. La historia cuenta de este testigo fiel es que él murió orando y cantando. Y todo el mundo se dio cuenta que había terminado de morir cuando no siguieron más sus palabras. Imagínense esa historia. Y que nosotros veamos eso directo y en vivo. Y le pregunto, ¿no tendríamos miedo? ¿No tendríamos miedo? ¿No tendríamos pavor? Por supuesto que sí. Pues, y el texto lo deja relucir, porque el texto dice, ni aún en los días de Antipa, mi testigo fiel. O sea, que lo que estaba viviendo, lo que retiene el nombre y la fe de Jesús, no era fácil. No era fácil. Estefanía, te iba a decir algo. Que sí sería difícil en tiempo de persecución. Yo diría que sí, que claro que sí, que si no estamos bien arraigados en la fe, sería muy fácil caer en tiempo de persecución. Ok. Pero noten algo, y es algo, señores, que hemos venido trabajando desde que hablamos en Apocalipsis 1. Estas iglesias, y la que, si ustedes se darán cuenta, la iglesia que recibe elogio es la iglesia que más sufre, es la iglesia que más está sufriendo. Y lo que uno está viendo a medida que va estudiando este mensaje, que estos cristianos estaban perdiendo su vida, estaban dando su vida por ser fiel a Dios y mantenerse firme en la verdad. No estamos hablando que iban a perder un trabajo, porque estas personas no tenían acceso económico. Incluso Esmirna era pobrecita cuando era una ciudad rica. La iglesia era pobre y la ciudad era rica. Y ya nosotros explicamos, o sea, señores, el verdadero cristianismo conlleva mucho reto y desafío. A veces nosotros le estamos predicando, y hago un paréntesis porque creo que esto es importante mencionarlo. A veces le estamos predicando a una persona y le decimos, Cristo te va a dar mujer, Cristo te va a dar un carro, Cristo te va a dar dinero, todo eso. Le decimos que Cristo le va a dar cosas buenas, y es verdad, aunque puede ser que le den eso, pero no le decimos necesariamente lo que puede perder por causa de su nombre. No le decimos que él puede perder su trabajo por seguir a Cristo. No le decimos que podría perder su familia. No le decimos que podría incluso perder hasta su vida. Le decimos a media que tú me vas a decir, no, que no podemos decírselo así. No, hay que decirle la verdad, porque esto es un tema de vida o muerte. Esto es salvación. Y una persona que va a tomar una decisión de ser cristiano
debe conocer a exactitud a qué se va a enfrentar. Que vale la pena. Cristo no promete cosas buenas. Cristo no promete cosas en este mundo. Cristo lo que promete es vida eterna. Las cosas buenas Cristo las promete en el mundo venidero. Cristo lo que promete es vida eterna. Séme fiel, yo te voy a proteger, te voy a dar lo necesario en tu trayecto aquí. Sí. Y de alguna forma u otra, yo siento que le estamos enseñando a las personas parte del evangelio. Señores, que el apóstol Pablo encontrara gozo en las aflicciones, que se sienta bienaventurado de padecer como Cristo padeció, es una cosa, pero él lo estaba machacando. Que yo entienda en mi corazón que esto que estoy pasando con relación a la gloria venidera no es nada, es una cosa. Que yo lo crea así es una cosa. Pero estamos viviendo un proceso y las personas tienen que ser conscientes de esa realidad para que tomen una decisión clara y consciente. A veces nosotros hemos escuchado hermanos que se bautizan y esto, y que si yo qué, y esto, y después que se bautiza, lo botan de trabajo el sábado, y después el otro sábado tú no lo ves, varón, mire, me botaron del trabajo, pero tuve que volver. Y ahí nosotros lo señalamos, no es de la fe, no es que si yo qué. Es que quizá nosotros no le dijimos que por causa de Cristo, él iba a tener aflicción en este mundo. ¿Me entienden el punto? ¿Me entienden la idea? Sí, Sí, Ok, sí. excelente. Ajá, sí, dime. Que con respecto a eso, también ese, por ejemplo, está eso que estás diciendo, está también medio relacionado. Yo tengo un poco de cosas sobre eso. Un día iba a hablar sobre eso una vez en la escuela sabática, en el repaso, pero no lo quise decir porque había gente que ni eran de la iglesia y había un par de gente que tú sabes que son medio debiluchos allá en la fe. Entonces, que la Biblia nos dice, como tú estás diciendo, mi yugo es fácil, pero ligera es mi carga. Pero cuando la gente entra en la iglesia, o cuando la gente, nosotros sabemos que no es fácil. La Biblia nos lo dice, y hay que ver o poner esa frase en el contexto real de que Dios está hablando, cuál es el yugo y cuál es la facilidad de ese yugo. Pero no es fácil, no es fácil ser cristiano. Ahora, el yugo es fácil porque es el yugo de Cristo. Sabemos que es un yugo, es cuando agarran a dos bueyes y le ponen una coyunta. Y ese es el yugo. Siempre ponen un buey que es más fuerte o ya experimentado en el trabajo que el que ala al otro, al buey joven o al buey nuevo que nunca ha arado. Entonces eso es lo que pasa con Cristo. Es el yugo de Cristo y Jesús experimentado, es el que nos ala y nos guía a nosotros. Ahí es que va, que el yugo es fácil porque el que lleva la carga es él. Pero es bien sabido que la vida cristiana no es fácil. Sabemos de gente que se bautizan, tienen buenos trabajos y por el sábado tienen que dejarlo. Entonces ahí está la gente raneando atrás de un trabajito que le den el sábado y de ganar un buen sueldo, terminan cogiendo el sueldo mínimo para sobrevivir y ser fiel. Es decir, no es fácil. Hay una prédica que yo oí y en la parte final de Hermes Tavera, y en la parte final él dice que a nosotros nos engañaron. Y la Biblia dice, en Salmo creo que hay una parte, él la citó, tengo que ver otra vez la prédica, que él dice, me engañaste, me sedujiste. Y me hiciste creer que la cosa era, en Jeremías, ahí que está, en Jeremías, ahora que me recuerdo. Me engañaste, me sedujiste. Pero la lucha que coge Jeremías le dice, nadie se va a detener contra ti, tú vas a ser fuerte y cuando vengan los otros tú lo vas a romper y tú vas a ser duro. Y no hubo un tigre que más lucha y más castigo recibió que Jeremías, que a Jeremías lo tuvo que venir a salvar a Nabucodonosor.
Entonces, la vida del cristiano es fácil cuando nos dejamos guiar de Jesús. Sí, vamos a tener tropiezos, sí, vamos a tener lucha, pero confiando en Él vamos a triunfar. Pero en el camino vamos a coger la lucha. Es difícil si nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Entonces Ahí se ya ahí complica más. vamos a caer y vamos a rodar y vamos a recibir todas las cosas porque nos estamos yendo del camino que no tenemos que ir. Pero si vamos por el camino de Dios, va a ser más fácil la carga porque la lleva Cristo. Pero no es que tampoco es fácil. No, por eso es que te digo, por eso yo te decía, que una cosa es que el apóstol Pablo, por ejemplo, siendo castigado y herido, estuviera cantando. Está bien, gloria a Dios, pero él le están dando. Ajá, es él que está cogiendo la pela y él, sí, muy bueno el testimonio, oh, sí, y vivir es Cristo y vivir es ganancia, y yo prefiero morir, pero él es el que está cogiendo la pela, él es el que está preso, a él es el que lo andan Ahora, buscando para matarlo. sí, pero él, y es como te digo, él ha dicho, bueno, esto que está pasando aquí no es ni un reflejo de lo que yo voy a vivir allá. ¿Me entiendes? Él lo está viendo así y por eso él no le importa. Vamos a tirar para adelante. Pero cuando le tenemos que decir eso a una gente que le queremos predicar, hey, mira, si tú no tienes mujer, Cristo te va a dar una mujer. Es verdad. Ajá, está bien. Cristo, mira, Cristo, tú no tienes una jipeta, te vas a un carro. Oh, es verdad. Pero no le decimos que cuando viene a ver puede perder su vida en algún momento por ser cristiano. No le decimos que puede tener una enfermedad. O sea, hay cosas. Y yo trato este momento como para hablar eso en ese sentido. Ser cristiano no es algo fácil. No, Es una lucha constante. no es un cachorro. Y por lo tanto, a la persona que yo le estoy predicando, merece que yo le diga la verdad clara. Evidentemente, hay cosas que, como dice Cristo, yo quisiera decirle muchas cosas, pero yo sé que ustedes no me la van a entender. Y manera gradual irlo explicando. Pero inicialmente hay cosas que ellos deben de entender a lo que se van a afrontar. Porque es que vienen las decepciones. Por ejemplo, si yo a ti te digo que vamos para Megacentro y vamos a comer pizza y cosas, ok, tú vas a hacer todos los arreglos en función de lo que yo te estoy diciendo, para que después tú te vas a poner una ropa linda, te vas a poner un pantalón, una cosa, hey, voy a estar nítido, para después yo decir, no, mira, no era Megacentro, era una cosa de empanada allí en la esquina. ¿Entiendes? Tú te vas a decepcionar, pero esto no fue. ¿Y qué tú crees que tú más probable hagas? Moisés se puede cuidar, él me está engañando. Cuando yo te lo vuelvo a decir, tú lo vas a pensar 2 veces. Y cosas así pasan. Y cuando tú te das cuenta, y eso lo hablábamos cuando tocábamos a Éfeso. ¿Por qué razón se está yendo personas de la iglesia? Un número uno, quizá no le están diciendo las cosas como deberían decirse. Y si no se lo estamos diciendo, ¿qué criterio, con qué conciencia, con la ayuda de Dios, ellos van a tomar una decisión por la causa? Porque Cristo dijo, no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a traer disensión entre los padres. O sea, te está hablando que tu testimonio, tu fidelidad a Dios, tu serle fiel a Dios, te va a provocar problemas, porque nosotros no somos de este mundo, a la luz de Juan 15, ¿me entiendes? Entonces, es como eso, que yo siempre hago el comentario y señalo, wow, debemos tratar de ser más honestos quizá a la hora de cosas que hay que presentarle, que la gente sepa. Mira, esto y otro, para cuando toma su decisión, bueno, ya tomó su decisión, no pueden alegar, pero tú te imaginas que tú le digas a una gente una cosa y te salga, pero Leonardo, tú no me dijiste eso. Tú no me dijiste que a mí me iban a dar. ¿Me entiendes? ¿Qué fue? Tú no me dijiste que me iban a botar del trabajo, entonces, oye la vuelta, te botan del trabajo, lo botan del trabajo y nosotros, en vez de, ay, no es de la fe. Bueno, usted sabe que no podía trabajar el sábado. Pero nosotros creemos que estamos hablando con un hermano de 20 años y él lo que tiene son 2 días.
y tampoco lo pusimos claro, o si no, si tú pierdes el trabajo, ven que yo te voy a dar un trabajo. Que tú sabes que Exactamente. dentro de la iglesia hay muchos hermanos que tienen su empresa y tienen sus situaciones. Esos hermanos, pienso yo que debería de ser así, deben de tener siempre ahí, en su empresa, chiquita o grande como sea, deben de tener un lugar preparado para si cualquier hermano, no importa, a nivel nacional, le dice, mire hermano, tengo un hermano que no tiene trabajo, usted tiene que tener ahí un lugar, sí, tráigalo para acá, ¿entiende? Claro, el tema de fe. Debe de haber esa situación en la iglesia, que mire, un hermano perdió el trabajo, no, dígale que venga para acá, que aquí yo le doy trabajo. Que hay muchos hermanos que tienen, no son ricos ni que millonarios, pero tienen empresas que pueden poner a una gente a trabajar porque son los que toman las decisiones. Pero no sucede eso. No sucede eso porque a veces no es que le dan la espalda, pero va indolente, así vamos a orar por usted, hermano, pero tú tienes una empresa que tú lo puedes poner a trabajar. Pero vamos a orar por usted. Así no. Hacerle algún movimiento o algo. Buscar la manera de ayudar a la persona, pero a veces no está, quizás está la intención, pero no está el deseo o la actitud o meter mano, ¿entiendes? Entonces es un poco difícil eso. Entonces, como cristianos, deberíamos, por lo menos, los que tienen, claro está, no todos tienen esa posibilidad de tener y hacer y toda la cosa, pero los que tienen las posibilidades deberían de tener la actitud y la cosa de decir, bueno, hermano fulano está sin trabajo, está bien, dígale que venga, que yo voy. Y tú le haces un trabajo, aunque sea de cualquier cosa dentro de tu empresa, lo que le haya ahí bien y él consigue, pero no de que, sí, vamos a orar por él. Y tú tienes la posibilidad de ponerle prácticamente cómodo un trabajo. Bien, cada quien tiene su situación y cosas, pero para eso es que estamos en la iglesia. Y si usted no está, como dice el viejo adagio, si usted no sirve para servir, no sirve para vivir. Claro, porque si tú no me puedes servir, tú tienes una empresa que quizás está bien, tú no vas a votar a uno de los que está ahí, que ya conoce todo lo que hay que hacer y todas las cosas, pero tú debes de tener siempre, cualquier cristiano que tenga una empresa o un negocio, lo que sea, debe de tener siempre la disposición de hacerle un espacio a un hermano, quizás no de la gente, pero por lo menos del distrito tuyo, algún hermano que esté sin trabajo. Y claro está, a ti te lo hagan saber. Tú tienes que tener la disposición de buscar ese trabajo a ese hermano en tu empresa. Ayudarlo como se puede. Claro. Bueno, mire, usted no sabe. Yo soy mecánico, usted no sabe de mecánica y cosas. Póngase ahí a agarrar y pasar cosas ahí en lo que la que viene. Hasta que usted encuentre un trabajo, yo le voy a dar una pequeña ayuda aquí. Usted me va a ayudar aquí. Y aunque usted no sepa, yo le voy a dar un sueldito para que más o menos hasta que encuentre algo que usted lo vea adecuado a usted, pero no di que vamos a orar para que usted consiga un trabajo y el tigre con el bembe seco y cenizo. No es fácil. Por eso que te digo. No, y mira, por eso es que yo mencioné el texto, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y está en el lugar que está Satanás. O sea, eso es algo que nosotros debemos darle mente, mucha mente. Bueno, la otra parte que sigue es la reprensión. Es decir, Cristo hace la evaluación y dice, mira, yo conozco tus obras, conozco tu obra, sé dónde moras, no has negado mi nombre, es el primer grupo que no ha negado mi fe, y sé dónde estás. Yo reconozco tu situación. Yo reconozco y sé que tú no estás bien. Pero el Señor tiene algunas pocas cosas contra ellos. Tiene una reprensión. Ok, hay un grupo que se ha mantenido y ha luchado. Pero aquí viene el otro grupo. Pero tiene alguna poca cosa que tienes ahí. La presión que tienes ahí implica como que tú toleras. Tú has permitido hasta cierto punto. Tú tienes ahí, a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
fornicación. Y aquí quiero detenerme para analizar esta doctrina. Evidentemente, para nosotros entender eso, deberíamos ir al Antiguo Testamento. Números 22 hasta el 30 nos relata la historia de Balaam, ¿sí? Pero el Apocalipsis nos revela un aspecto interesante. Dice, lo que retiene la doctrina y señala como qué aspecto de su vida el que está pasando en la iglesia. Hay un grupo, por eso decía al inicio que la iglesia está dividida, tal lo que retienen la fe de Jesús, pero tal lo que retienen la doctrina de los Nicolaitas y tal lo que tienen la doctrina de Balaam. Y aquí dice que enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel para que coman cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Es interesante que las principales razones, o cuando ustedes analizan una de las principales razones por las cuales las iglesias en Apocalipsis están siendo perseguidas, esto involucra sacrificio a los ídolos y fornicación. Cuando analizamos Esmirna y analizamos el mapa, el contexto histórico de las 7 iglesias, nos dimos cuenta, en términos económicos, por ejemplo, que todos los sindicatos tenían que participar en ciertas fiestas. El no participar en estas fiestas era tomado como una señal de traición. Y en esta fiesta, obviamente, todo lo que se ofrecía era alimentos sacrificados a los ídolos, que terminaba en embriaguez y orgía. Pero esta fornicación también tiene un aspecto espiritual y está íntimamente relacionado con la fornicación. Dice el apóstol Pablo, hablando, y es interesante que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 habla del hecho que pasó en Hechos, en el número 25, que fue la matanza que hizo el Señor, y lo relaciona con la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y Pablo lo que hace un énfasis: no puedes participar de la mesa del Señor y de los demonios. No puedes beber de las copas. Lo que significa que tú haces comer cosas sacrificadas de los ídolos, es cometer fornicación espiritual, porque tú estás fornicando con otros dioses. También debemos recordar que el hecho de comer cosas sacrificadas a los ídolos es una forma también de adoración. ¿Sí? A la luz del santuario, nosotros nos damos cuenta que el comer los sacrificios era una especie de transferencia de pecado. O sea, tú transferías el pecado de la bestia iba para donde el sacerdote cuando él comía la carne. Pero desde la perspectiva pagana, comer cosas sacrificadas a los ídolos era una forma de rendirle honor a ese Dios en el cual se sacrificaba. Ahora, sería bueno, interesante, que nosotros analicemos la historia de Balaam. Es un poco larga, pero nosotros básicamente la podemos mostrar, la podemos señalar para ver. Balaam, lo primero que se sabe de Balaam lo tenemos en Números capítulo 22. Se sabe que Balaam era un profeta del Señor y este fue llamado por un rey de Moab que se llama Balac. La Biblia dice que este tenía miedo, vio al pueblo de Israel y tenía miedo. Y es interesante, señores, y es extraño, y yo le hago la pregunta a ustedes: ¿cómo el rey Balac llama a un profeta de Dios para maldecir a su pueblo? ¿Qué lo llevó a él a decidir a buscar a Balaam? Porque Balaam era un profeta del Señor. Y yo me hice esa pregunta y dije, wow, si Balaam es un profeta del Señor, ¿por qué razón Balac fue a buscarlo? Porque es ilógico que un profeta del Señor maldiga al pueblo de Dios. Y nosotros vemos que Balac sí quería. El texto da la intención de que él sí quería ir, pero Jehová se le aparecía y no. Y Jehová en la tercera ocasión decidió ven con ellos. Y la Biblia registra que
Él le dijo a Balac, Balaam le dijo a Balac, tú me puedes dar oro, pero no diré otra cosa que Jehová no ponga en mi boca. Porque esa fue la intención que hizo. Esa fue la condición que el Señor le puso a Balaam para que fuera con ellos. El texto demuestra que cada vez que él hacía eso, era una bendición. Y en esa bendición, señores, aparece Números 24, donde él profetiza la venida del Mesías. Y no solamente que lo profetiza, sino que destruirá a los cantones de Moab. Y él le dice, pero ven acá, yo te he traído a ti aquí para que tú lo maldigas. Y es interesante eso. Que yo buscaría un profeta de Dios para maldecir al pueblo de Dios, a menos de que Balaam ya era un profeta de Dios, pero ya Balaam tenía esa situación, ya Balaam estaba cultivo, como diría mi papá, esa codicia. ¿Sí? El texto dice, si ustedes leen, por ejemplo, el número 25, le va a aparecer la mortandad. Y cogió y Fire cogió una lanza y lo traspasó. Y uno se quedó entonces. El capítulo 30 de Número, el capítulo 31, versículo 16, lo vamos a buscar, nos dice algo interesante acerca de la experiencia de Balaam, que nos va a ayudar bastante a entender algunas cosas. Vamos a ver el 16. El pueblo de Israel fue y se vengó de Medián, porque fue los medianitas junto con ellos que hicieron el lío. Y cuando ellos van de Moisés, Moisés le dice, ¿por qué he dejado con vida a todas las mujeres? Porque ellos mataron a todos los hombres y todos, pero cogieron a las mujeres. Pero Moisés, ¿cómo ustedes la dejaron? Y oigan que dice el 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricase contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, en la cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí es que el texto nos dice que Balaam le dijo a Balac qué tenía que hacer para desviar el pueblo. Noten que Balac no podía maldecir al pueblo a través de Balaam, porque Balaam era un profeta de Dios. Y todo lo que salía de la boca de Balaam era bendición. Pero encontró la forma, ideó el plan, no para que Dios se aleje de ellos, sino para que Israel se alejara de Dios. ¿Sí? Y como resultado le dijo, miren, vayan, ofrézcanle sacrificio a los ídolos, y hubo sacrificio a los ídolos y hubo fornicación. Los dos elementos que encontramos en la historia de Balaam lo tenemos en la iglesia de Pérgamo también. Tenemos sacrificio a los ídolos, que ellos tenían que comer cosas sacrificadas a los ídolos en la ciudad de Pérgamo, pero también vemos fornicación, tanto física como espiritual. Ahora, a mí me gustaría que nosotros enumeráramos las características de este profeta, y cuando enumeremos las características de este profeta, yo pudiera tener una idea, por lo menos aproximada, de cómo era el grupo que retenía la doctrina de Balaam. Si retenían la doctrina de Balaam, es casi seguro que pensaban como Balaam, en términos generales. Lo primero que sabemos es que es un profeta de Dios. Escuchen con atención. Es un profeta de Dios. Si usted busca en Números 24, el 3 y el 15, se da cuenta que él empieza a profetizar. Intentó maldecir al pueblo. Según Nehemías, y lo voy a buscar los textos rapidito, Nehemías, el capítulo 13, versículo 2, que dice: no salieron a recibir a los hijos de Israel con películas, sino que dieron dinero. ¿Qué le dieron? Dinero, para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Sí, tenemos que es un profeta
tenemos que hizo una alianza con un rey, muy importante ese punto, ustedes se van a dar cuenta de por qué, y de un plan para hacer pecar al pueblo de Dios. Josué capítulo 13, versículo 22 lo llama adivino. Oigan, ya de profeta, Josué lo llama adivino. Y oigan algo interesante. Y mataron a espada a los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor. Entre los demás mataron. Noten cómo lo mataron. ¿Cómo lo mataron? A espadas. Muy importante ese punto. Ahora, con estas características que yo tengo de Balaán, número uno, es un profeta. Hizo una alianza con un rey pagano para maldecir al pueblo. Un profeta hizo eso, señor. Aceptó dinero, ideó un plan, es llamado adivino. Ahora yo quiero que nosotros traslademos todos esos elementos al grupo que estaba en la iglesia. Y ustedes se darán cuenta de algo impresionante. Estas personas posiblemente eran líderes de iglesia. Tenían cargos de influencia. Ustedes van a decir por qué, bueno, porque lo asocian. Si ellos retienen la doctrina de Balaán, era porque la estaban enseñando. O sea, la iglesia estaba dividida y había un grupo que en su forma de actuar era un Balaán. Y el texto dice que este Balaán de esta iglesia pone tropiezos a la iglesia para que ésta coma a los ídolos y fornique. Lo estoy contextualizando, ¿no? Tenemos también que este grupo posible que tuviera alianza tuviera alianza con otros, con el gobernador, con el curso o con cualquier poder civil de la ciudad, y esto le generaba beneficio. Recuérdense que Balaán hizo una alianza con el rey, aceptó el pedido del rey, aceptó maldecirlo por el dinero. No era de extrañarse que estas personas hubiesen hecho lo mismo, pero en términos de que se habían asociado con algún poder civil. Posiblemente, o sea, uno hace una pequeña, vamos a decir, un amplio espectro, y uno puede pensar que el cristiano en Pérgamo era peligroso, porque estaba incitando a la población a que cambiara su estilo de vida, y que el Estado o los poderes civiles usaran una persona de adentro para moldear esa conducta, como pasó con Balac, no estaría mal. Y a cambio, estas personas recibirían beneficios dentro de la sociedad, pueden ser económicos, de estatus. Sí, eran tropiezos, señores. Eran tropiezos, o podrían decir a los miembros de iglesia, con falsas doctrinas, con mala interpretación de un texto. Por ejemplo, nosotros vimos en la iglesia de Éfeso que los nicolaitas tenían la visión de que el cuerpo era malo y por lo tanto lo importante era el espíritu, y por lo tanto ellos podían hacer lo que quisieran con el cuerpo. Los nicolaitas en Efesios era una especie, era una mala interpretación de algunos textos de Pablo, de una supuesta libertad cristiana. Entonces, este grupo, el ataque de adentro que estaba recibiendo de la iglesia, era una mala interpretación de algunos textos de Pablo, posiblemente, una mala interpretación de los textos de Pablo, con el objetivo que se amoldaran a las costumbres de la ciudad, señalándole lo siguiente: oye, cómete eso sacrificado y no vas a tener que morir. Eso tergiversaron los textos y esto servía de tropiezo. No sé si me entienden el punto, no sé si me entienden la idea de cómo este paralelo entre la actitud de Balaam lo podemos ver reflejado quizá en la actitud de estos miembros. Estas personas eran líderes de iglesia,
posiblemente tenían relaciones con poderes civiles y le sacaban beneficio a eso, incitando con su doctrina a que las personas participaran de esas festividades paganas. ¿Y saben algo, señores? Es posible que en todas las iglesias haya un Balaam. Dice Cristo, una de las sentencias más peligrosas que da Cristo, y también lo vemos en Apocalipsis 18, que si nosotros nos convirtiéramos en tropiezo de nuestro hermano, sería mejor coger una roca de molino y echarnos al mar. Vamos a ver si lo encontramos. Eso lo tenemos en Apocalipsis 18. Yo sé que ahí está. Y esto es hablando de Babilonia. Estoy hablando de Babilonia. Denme un segundito. Mírenlo aquí. Miren, como una gran piedra de molino la arrojó el mar. Esa referencia que ustedes ven ahí es el mismo dicho de Jesús, donde dice que cualquiera que ponga tropiezo a su hermano, le sería mejor matarse antes que ponerle se tropiezo a nuestro hermano. O sea, eso es muy delicado lo que estaban haciendo esta gente, lo que estaba haciendo la doctrina de Balaam. Pues, hay textos del Nuevo Testamento que cogen el ejemplo de Balaam y lo asientan mejor. Y yo quiero que vayamos, por ejemplo, a Judas, que tiene un solo capítulo, versículo 11. Miren qué dice. Judas 11. Míralo aquí. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, y en lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Aquí Judas está haciendo un reproche contra los falsos maestros. Presten mucha atención. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro en el error de Balaam. O sea, este grupo que retiene la doctrina de Balaam está poniendo trompiezo a la iglesia, enseñando cosas que no son bíblicas por algún beneficio económico o material, aliado posiblemente a un poder del Estado para destruir a la iglesia desde adentro. Si, por ejemplo, ustedes leen el conflicto de los siglos, se darán cuenta que la estrategia del diablo ya no era matarlos, porque él estaba viendo, incluso la hermana Juan menciona que la sangre de los mártires eran como semillas, porque surgían otros cristianos. Ahora el diablo se metió adentro. Y la próxima semana ustedes van a ver, por ejemplo, la iglesia de Sardis, cómo ese evento se va. No sé si ustedes lo han podido notar. Éfeso es una iglesia fuerte y poderosa, luchando. Esmirna ahí. Pero ya desde Pérgamo, ya el diablo está atacando desde adentro. Y le está dando y le dio resultado. Se lanzaron por lucro, dinero, señores, beneficio, en el error de Balaam. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se presentaban a sí mismos. Son nubes sin agua. Son llevadas de acá para allá
por los vientos de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Miren, por ejemplo, qué dice Segunda de Pedro 3. Es interesante, Segunda de Pedro 3, es muy interesante. Denme un segundito. Segunda de Pedro. Y ustedes se dan cuenta que cuando ustedes analizan, por ejemplo, Segunda de Pedro 2, con Judas 1, se darán cuenta que es lo mismo. Aparecen los mismos elementos, los mismos personajes, un poco más que otro. Por lo tanto, si yo quiero ver otra perspectiva, debería ir a Segunda de Pedro 2. Y ahí me está hablando también de los falsos maestros. Y miren qué dice aquí. Verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. ¿Se están dando cuenta? O sea, que estas personas posiblemente eran maestros ya en Pérgamo de la iglesia, que introdujeron encubiertamente herejías destructoras y aún negaron al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina, y muchos seguidores seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se dan cuenta por qué en Pérgamo hay una iglesia? La iglesia está dividida porque hay un grupo que consintió, hay un grupo que no quiere que lo maten, Señor. Hay un grupo que quiere vivir en la iglesia, pero conformarse a las normas del mundo. ¿Me siguen la idea? Oigan este texto. Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué texto es? Por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación se exaltará y su perdición no se duerme. Quiero irme al 15, porque es demasiado muy largo y no quiero extenderlo. Dice, estoy hablando de los falsos maestros, señores, y cómo Pedro aplica, y cómo Pedro, hablando de los falsos maestros, concluye con Balaam, observen. Y tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Y oigan esta parte, seduce a las almas inconstantes, las seducen. Personas que son niños en la fe, personas que no tienen un conocimiento sólido de la palabra de Dios, ellos con su palabra fingidora los inducen y le enseñan errores. Por eso es que cuando ellos van a Pérgamo, dice que la gente de Éfeso lo probó y lo halló mentiroso. Sí, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Lo ven ahí? Y oigan qué dice. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia muda de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin aguas, lo mismo que leímos en Judas. Son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para ellos para siempre. Y oigan qué dice el texto, oigan este punto. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne
y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que estaba promoviendo el Balaam del Apocalipsis. Era un grupo de maestros que estaba buscando su beneficio, y para buscar su beneficio introdujo una herejía satánica, desvinculando al cuerpo con el espíritu, por decirlo así, desvinculando el cuerpo de la mente, entendiendo, o ellos entendían, los nicolaitas, que lo vamos a ver ahora, entendían básicamente que lo virtuoso del ser humano era el espíritu, pero el cuerpo era malo, y por lo tanto no importaba lo que tú hicieses con tu cuerpo. Y el texto es clave: le prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Le hablan con palabras infladas y vanas y seducen. ¿Me captan el punto? ¿Entendieron el paralelo? Por favor, confírmenme. ¿Entendieron el paralelo? Cómo en el Apocalipsis este grupo tiene características similares a la de Balaam. No solamente que retienen la doctrina, sino que actúan como ellos. Señores, y en la iglesia, de alguna forma u otra, hay personas que, gozando de influencia y de cierto respeto, puede introducir una herejía destructora y va a tener muchos seguidores. Y la razón primordial por la cual eso ocurre es porque nosotros no estamos estudiando de manera concienzuda, profunda, la palabra de Dios. En Éfeso, ellos fueron con esas herejías, pero la iglesia era doctrinalmente tan sólida que cuando los enfrentaron, la Biblia dice, los hallé mentirosos. Pero en Pérgamo, este grupo halló nicho. ¿Sí? Y el texto, y miren qué interesante, señores. Y miren qué interesante. Miren qué interesante. Balaam, o este grupo de maestros enseñando falsas doctrinas, pone trompiezo entre la iglesia. Y esto lo lleva a comer y a cometer fornicación, sabiendo lo delicado que es un tropiezo a la luz de Mateo. ¿Sí? Pero también tienen otra cosa. Retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Y eso nosotros trabajamos cuando trabajamos la iglesia de Éfeso. Y estos dos grupos, hasta cierto punto, parecerían que son uno y el mismo grupo. Por un lado, los nicolaitas defienden una libertad, una supuesta libertad que se convierte en libertinaje. No importa lo que tú hagas con tu cuerpo, porque lo puro es el espíritu, y eso lo lleva a ellos a que pueden participar de todas las festividades paganas, porque el cuerpo no es importante. Pero tú tienes lo que retienen la doctrina de Balaam, que pone tropiezo aliándose con personas fuera de la iglesia por un beneficio económico o por un beneficio material. Tú tienes esos dos grupos ahí. Entonces, por un lado, la iglesia está sufriendo porque hay un tipo que tiene el derecho a la espada. Me puede matar si no participo en los ritos. Y por un lado, hay un grupo de hermanos en la iglesia, dejándose usar el diablo, que me quieren probar con la Biblia que yo participar de esas cosas son correctos. Me quieren probar con la Biblia que yo puedo adaptarme a las normas del mundo. Señores, y yo le decía algo ahorita, el problema es que te saquen de afuera, porque es natural, vosotros no sois del mundo. Nosotros vamos a recibir situaciones de afuera. La cosa se complica cuando te atacan desde adentro, porque desde adentro todos nos conocemos
y sabemos cómo tengo que atacar. Los peores enemigos salen de adentro, según este texto. Son los que atacan desde adentro. Y lo más difícil y duro es que esta persona escoge la Biblia, trayéndolo a nosotros, ¿no? Para justificar su pecado. O sea, quieren encontrar razones bíblicas para justificar su pecado. Eso es peligrosísimo en la práctica. Porque si yo le justifico, y le voy a poner un ejemplo, a grosso modo. Si yo, por ejemplo, me gustan las mujeres, y yo quiero tener 3 mujeres, ustedes me van a decir a mí, Moisés, tú no puedes hacer eso es pecado. Y yo le voy a buscar 4 o 5 textos de David, de Salomón y de ese coro, para querer justificar algo que está mal. Señores, eso a mí me pasó con un hermano hace muchos años. Y lo voy a contar así. Una hermana me llama y me dice, oye, yo necesito hablar con usted. Yo, dígame. No, yo necesito que usted me explique un texto de la Biblia. Y ella me busca el famoso texto de David, que amó a sus mujeres, que Salomón tenía 500 mujeres y todo eso. ¿Todo bien? Y yo le pregunté, ¿por qué usted quiere saber ese sexo? Y me dice, no, porque mi marido, señores, su marido está diciendo que él puede tener varias mujeres. Yo me quedé en shock porque era la primera vez que yo me enfrentaba a algo así. Y yo en mi mente no cabía cómo una persona a esta altura del partido va a justificar con la Biblia que un hombre puede tener múltiples mujeres. Cuando en la Biblia hay principios, cuando tú tienes Génesis 1, donde Dios dice varón y hembra lo creó, cuando tú tienes Jesús dijo que varón y hembra lo creó y lo que Dios no lo separa el hombre. Entonces, y ahí nosotros nos pusimos a hablar, Señor. Y ahí fue que yo me di cuenta cuán peligroso y delicado es que nosotros justifiquemos nuestro pecado buscando razones en la Biblia. Porque si nosotros encontramos razones en la Biblia para justificar nuestro pecado, ya no es pecado. Y le hago la pregunta, ¿y quién me desmonta de ahí? ¿Quién me desmonta de ahí? Y le digo, mi hermano, que por esa razón yo soy muy celoso con el tema de la doctrina. Soy muy cuidadoso. Y siempre que uno me hable, yo le hago preguntas. Y esto, y que aquello. Porque la doctrina, señores, la doctrina moldea la forma, el estilo de vida de la persona. Usted guarda el sábado, usted no come cerdo, usted hace un montón de cosas por una doctrina. ¿Sí o no? Hay ciertas cosas que nosotros no le damos valor por una doctrina. Por ejemplo, ¿qué a nosotros nos interesa como cristianos? Sobrevivir hasta que Cristo venga, porque nosotros entendemos que Él va a venir y tenemos un lugar mejor. La doctrina nos moldea, nos alinea, por decirlo así, nuestra forma de vida. Leonardo. No, que eso de las doctrinas es un poquito que uno tiene que saber, inclusive cuando uno adelante de quién uno la va o cómo explicarla, no de cómo la va a hablar, sino cómo explicarla, porque mucha gente puede tomar uno que otro versículo para querer hacer justificar ciertas acciones, ciertas cosas, que hay versículos que se pasan, hay cosas, pero debemos ver que muchas de las cosas que sucedieron en la Biblia, como el tema que tú dijiste sobre las mujeres, muchas cosas eran, ¿cómo te digo? Pues intrínseca de ese tiempo por el hecho de que había mucho pueblo alrededor, el pueblo se estaba comenzando a crearse y todavía se seguía haciendo esas
esas cosas. Y más que después de que ya el pueblo se establece en Canaán, ya nada más lo que se quedan como vígamos son los reyes, y eran porque tenían mucho poder, ¿entiendes? Pero también era algo que estaban acostumbrados en la región, pero ya nada más se quedan los reyes, ya no se menciona casi ningún común con eso de cosas, porque ya en el desierto Dios establece sobre eso y leyes sobre eso y otras leyes, pero ya después nada más se quedan los reyes con eso, de tener varias mujeres. Ya no se menciona, por lo menos en la Biblia, de, de gente del común, de tener eso. Entonces hay que ver muy bien qué tipo de cosas la gente quiere justificar con la Biblia, y también uno también tener el conocimiento, el suficientemente estudio de explicarle esa situación, que ya cuando usted se lo explica puede hacer que, no, la Biblia dice esto y cosas, vamos a decir, inocentemente entre comillas, y llevándose de la Biblia quiere hacer ciertas cosas, justificando ciertas cosas, pero después que uno le explica y cosas, ya la gente no va a poder alegar desconocimiento de esas cosas, que por eso es que es bueno que a veces uno tener, una vez yo me cogí con estudiar doctrina de otras religiones para saber cómo contestarle esto, ¿no? Y así sucesivamente hay gente ahí. Ya tú sabes. Déjame ver que llegó una gente aquí. Ahora, el Señor dice, pues por lo tanto, arrepiéntete. Esta palabrita arrepentimiento la vamos a ver muchísimo en el mensaje de las 7 iglesias, por lo menos las que tienen algunas reprensiones. Y esta palabra lo que significa es cambia de dirección, vuelve en sí. Y esto evidentemente nos recuerda a la historia del hijo pródigo, señores, que la vamos a estar mencionando bastante. La vamos a estar mencionando bastante. Porque tiene un elemento. Miren aquí, verso 16. Voy a leer desde el 15. Y se fue y se arrimó, ese es el joven rico, ese es el hijo pródigo, que había perdido todos sus bienes y esas cosas. Y se arruinó, y uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oigan lo que dice el texto 16. Volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Pero noten que él dice, volvió en sí. Si es que él se levanta y va a su padre a pedir perdón. Y para mí esta es una definición de arrepentimiento. ¿Qué se le está mandando a la iglesia de Pérgamo? Vuelve en sí. Sí, significa que no retenga a esas personas. Le está llamando, por decirlo así, a que la iglesia se unifique. Pero para unificarse todos debemos creer lo mismo. Aquí el Señor le está diciendo a la iglesia, mira, tú no puedes tolerar a la gente de Balaán, a los nicolaitas. Tiene que hacer algo. Y la advertencia dice, pues si no, vendré a ti y pelearé contra la espada y pelearé contra ellos. Noten que no es contra la iglesia, sino contra ellos, haciendo referencia a lo que retiene la doctrina de Balaam y a los nicolaitas, con la espada de mi boca. Y nosotros ahorita buscamos un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y oigan el punto, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. O sea, Cristo, la amenaza que hace Cristo contra ese grupo es que voy a pelear con la espada que sale de mi boca, no la de mi mano, la de mi boca. Lo que significa que él va a pelear con su palabra. Y su palabra puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Estas personas, para muchos hermanos en la iglesia de Pérgamo, son maestros, son profetas, lo tienen en alta estima y entienden que todo lo que ellos han dicho y están enseñando es de parte de Dios. A los que le han seguido quizás. Pero con esta advertencia, Cristo le está diciendo, aparte de que voy a eliminar esa falsa creencia que tú has introducido, como decía Pedro, también voy a exponer lo que hay en tu corazón. Voy a presentar y voy a presentar la intención de tu corazón. Y cuando los hermanos sepan cuál es verdaderamente la intención de tu corazón, tú vas a ser sacado de ahí. ¿Me entiendes la idea? La pelea que presentamos en Pérgamo dentro de la iglesia es una pelea teológica, es una pelea de argumento. Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con potestades de la tiniebla. Pero también Pablo dice que nuestras milicias son argumentos. Vamos a buscarlo para que ustedes lo vean. Mírenlo aquí. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Noten que la pelea que se presenta aquí es ideológica, teológica, precisamente. ¿Sí? Indicando que es un tema doctrinal. Indicando que es un tema doctrinal. Doctrinal. Esa es la advertencia que Cristo le presenta a ellos. Ahora viene la promesa. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que el que empieza hablando es Cristo, pero la apelación es que escuchemos el Espíritu, indicando que que escuchar al Espíritu es lo mismo que escuchar a Cristo. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escribiré un nombre nuevo, el cual no conoce sino aquel que lo recibe. Es muy interesante que para nosotros entender esto, nosotros debemos tomar en cuenta el contexto. Se darán cuenta que una de las cosas que hace Balaam, o lo que retiene la doctrina de Balaam, es que los incita a los israelitas a comer de lo sacrificado. El hecho que el Señor aquí le dé el maná, le está, por decirlo así, diciendo, le está ofreciendo un banquete, pero diferente. Aquí tú tienes la mesa de los demonios para que tú comas cosas sacrificadas a los ídolos. En cambio, yo te ofrezco
un banquete celestial, el maná escondido. Pero cuando usted analiza la historia del maná, Pablo, por ejemplo, en Corintios capítulo 10, habla de que todos los israelitas comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 6, verso 48, 6, 48 al 51, se darán cuenta que el maná está relacionado con Cristo, que es el pan de vida. O sea, Cristo con el maná le está ofreciendo la vida eterna. Si creen en Cristo, van a tener vida eterna. Cristo, a través del maná, le está dando acceso al banquete que vamos a tener nosotros en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Pero también el pan se usa con referencia a la palabra de Dios. Un texto famoso que utilizamos no es solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. O sea, hay algunos textos en la Biblia que sugieren que existe una relación entre el pan y la palabra. ¿Sí? Indicando que también Cristo, al que venciere, y es muy atinado, porque ellos tienen un problema doctrinal. ¿Sí? Ahora bien, me quiero detener en la piedrecita blanca, que es muy importante. Este tema de la piedrecita blanca tiene su contexto dentro de la ciudad. En la iglesia de Pérgamo habían cuatro razones, señores, por las cuales darte una piedrecita blanca. Número uno, se usaba en un juicio. Una piedrecita blanca en un juicio indicaba que tú eres inocente, ¿sí? Y una negra indicaba que tú eras culpable. También te daban las piedrecitas blancas se utilizaban como una especie de ticket de entrada para eventos especiales. Esos son los usos que se le podría dar, que se le daban en Pérgamo. También se usaba como un amuleto de victoria en el deporte. Esto se le daba a las personas que habían ganado una carrera o habían competido. Y por último, también se le da como una marca de amistad. Y es interesante que con todos estos elementos el Señor quiere decirnos algo verdaderamente. Y es muy interesante la marca de amistad. Se creía y se entendía que cuando dos amigos eran muy íntimos, se daba una piedrecita blanca y se partía por mitad. Y en cada una de las mitades se creaban los nombres de la persona. Esto se hacía cuando el amigo era muy íntimo. Y eso era todo así que hasta sus descendientes, si encontraban la piedrita, eso era un símbolo de cooperación y de ayuda, porque sus antecesores eran amigos íntimos. Y ahora, ¿cuál sería la lección? Por ejemplo, el hecho de que el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo, bajo este contexto histórico de una piedrecita blanca, le está diciendo, aunque el procónsul y aunque Roma te crea culpable, yo te declaro inocente. ¿Sí? Con esa piedrecita blanca, yo te invito a comer a mi mesa. Algo diametralmente opuesto al sacrificio de los ídolos, ¿sí o no? Pero también esa piedrita certifica que tú has corrido y has ganado la carrera de la fe. Se darán cuenta que el apóstol Pablo, cuando habla de la fe, lo pone en términos deportivos. Siempre van a escuchar para recorrido la carrera de la fe, el atleta que se ejercita y se prepara. Pero también Cristo, Pérgamo entiende, los hermanos de Pérgamo entienden que cuando Cristo le da una piedrecita blanca, lo está considerando amigos íntimos. O sea, qué consuelo esta promesa para esta iglesia. Te declaran culpable porque me hiciste fiel, no, yo te declaro inocente. Esa piedra te doy acceso para que vengas y cenes conmigo en un banquete exclusivo. Solo los salvados van a poder sentarse aquí. También ese amuleto, que era considerado un amuleto de victoria,
es tu insignia de que tú pasaste, que tú ganaste, tú llegaste a la carrera, llegaste a la meta de la carrera. Pero también señala que tú eres un amigo íntimo. Wow, cuánta belleza en una sola frase. Y el impacto que esa promesa tenía para los hermanos de Pérgamo. Y es interesante que el texto diga un nuevo nombre. Cuando usted analiza la Biblia, se dará cuenta que en la Biblia un nombre representa carácter, representa en algunos casos una misión que tiene que hacer la persona, pero más el concepto de nombre en la Biblia, más que una designación a algo, también es un indicio de su carácter. Y cuando Dios cambia ese nombre, te da una nueva identidad. Eres alguien totalmente diferente. Por ejemplo, el nombre Jacob significa suplantador, engañador. Pero Dios se lo cambió y le puso Israel, luchador con Dios. Han habido algunos casos donde el Señor, por ejemplo, si ustedes van a Osea, le dice al pueblo de Israel, ya no eres mi pueblo. Le pone un nombre a una niña y le dice, y esto significa, tú no eres mi pueblo. O sea que aquí recibir un nombre nuevo implica una transformación de identidad, un posible cambio de estatus, señor. Y lo interesante, que ninguno conoce ese nombre, sino solo aquel que le recibe. Y básicamente, señores, básicamente, este es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. ¿Qué lecciones nosotros podemos extraer? ¿Qué lecciones podemos extraer? Que son, número uno, señor, seamos fieles. El mensaje de la iglesia de Pérgamo nos enseña que no hay excusa para no ser fieles. No hay excusa. Porque estas personas, este grupo que se mantuvo firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de la muerte, de los problemas, se mantuvo firme. Porque su compromiso no era con un hermano, no era con un pastor, sino su compromiso era con Dios. Otra lección que podemos extraer de aquí, Señor, es que debemos acudir a la palabra de Dios. Todo, dice la Biblia, los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y eso lo probamos a través de su Biblia. A veces en la iglesia hay personas que pueden decir algo que no sea bíblico. Pero nosotros como loberianos, examinando la escritura para ver si lo que esa persona está diciendo es verdad. Y número 3, una de las lecciones a mí, lo personal que me llevo, a la luz del mensaje de Esmirna, que Dios me considera a mí como un amigo íntimo y quiere comer conmigo. A pesar de que aquí me digan que yo soy culpable, que yo violé la ley, a la vista de Dios soy inocente. Personas que quizás están pasando un proceso, personas que están presas injustamente y que Dios sabe en su corazón que ellos no lo hicieron. O sea, este mensaje es confortante. No sé si alguien quiere decir algo, qué opina, qué cree. Pero, o sea, eso es básicamente todo lo que pudimos analizar y podemos sintetizar lo más posible para hablarle acerca de la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? ¿Alguien? Amén, amén. En realidad es algo que con la ayuda de Dios nosotros podemos entender y darnos cuenta de que aunque muchas veces podemos recibir un regaño, aún en ese regaño hay bendición. Lo ideal es que no recibamos el regaño, es decir, que nos estemos comportando a una altura de que seamos
elogiado, como lo hace con una de las iglesias, pero también dentro del regaño está habiendo una bendición y es para que nos demos cuenta o recordemos que lo que estamos haciendo no es lo correcto y cambiar el rumbo para alabanza y gloria de Dios. Debemos saber que siempre Dios lo que quiere en cada momento es salvarnos, llevarnos por el camino del bien, a acercarnos cada vez más a Él. Entonces debemos de seguir hacia adelante y saber que vamos a, por esa gracia, es una gran noticia, que Dios nos regañe y nos recuerde que las cosas que estamos haciendo no son realmente lo adecuado y lo que Él quiere para nosotros. Exactamente. Entonces, en ese mismo orden, si nadie más tiene alguna opinión o algo, voy a orar para ya dar por concluido el encuentro del día de hoy. Amén. Recuerden que para el próximo sábado, si Dios lo permite, vamos a estar trabajando a la iglesia de Sardis, una iglesia muy interesante que tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote Padre Santo que tú nos ayudes a entenderla, pero más que todo entenderla es ponerla en práctica y compartirla con otros, oh Padre. Señor, te queremos las gracias por en la forma en cómo hemos concluido este sábado, que es estudiando tu palabra, pidiéndote que tú nos ayudes a seguir estudiando más, con más ahínco, con más firmeza, con más fuerza, tu palabra. Señor, te quiero pedir por cada persona aquí reunida, por lo que no están, pidiendo que tú los bendiga, que tú los guardes, que tú los libres de todo mal, los protejas. Ahora que iniciamos esta nueva semana, que estamos en una semana santa, te pedimos, Señor, que tú cree conciencia en cada uno de nosotros, en cada habitante de este país, Padre, que sean conscientes, que entiendan que esto es una semana y que más que estén bebiendo, andando, tú ponga en su corazón enfocarse en el propósito, que es recordar ese gran sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias por el Señor por escucharnos. Damos una semana feliz por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya saben, eh, vamos, como le dije, vamos a estar estudiando. Nos veremos el próximo sábado con Dios mediante. Amén, amén. Feliz sábado, hermano. Cuídense por ahí. Fin semana. Feliz semana.